Buenos días desde el aeropuerto de Barcelona, Sala VIP. Estamos aquí con el equipo figurante. Tenemos por aquí a Iván. Paula. Ya me conocéis. Arranca nuestra aventura, nos vamos a Roma a comer mucha pasta. Os iremos mostrando por aquí, así que quédate para ver este vídeo. Nos vemos en Italia. Arribadini a la Partini. Y este es nuestro apartamento. Oye, a pie de calle. Puta maravilla. Tenemos por aquí, oye, tan majos, nos han dejado unos paraguas. Esta es la cama de Paula y mía, claramente. Está tiesa, ¿eh? Y mirad qué majos que nos han dejado aquí Tarali y todo. Y tenemos por aquí nuestra pedazo de cocina con de todo. Un expreso, neverita, todo lo que tenemos para cocinar. Y la cama de los niños que van a dormir aquí porque nosotras nos negamos rotundamente a dormir en un plegatín. Sabemos que no es nuestro estándar de lujo, pero oye, no está nada mal para lo que nos ha costado. El baño es lo más. Si encuentro la luz... ¡Ay! La luz. Oye, nada mal, ¿eh? La ducha es muy chula. Y el baño. Para las pocas horas que vamos a estar aquí dentro, nos vamos a mangiare porque tenemos un hambre que da calambre. No hemos grabado ni el taxi, no hemos grabado nada de nada. El conductor muy majo, pero muy majo, nos ha hecho un full tour de todo Roma y solo hemos tardado 1 hora en llegar. 55 euros. Oye, si lo tienes que coger, olvídate del free now coge un taxi. Vamos a ser buenos bambini y vamos a hacer caso de la lista que nos ha dado el conductor del taxi. Estamos aquí en Tonnarello, está en el Trastevere. Vamos allá. Thank you. Pues ya nos han sentado, la verdad que rapiditos, ¿eh? En este restaurante vamos a probar su tradicional pasta carbonara. La curiosidad de este restaurante es que tiene casi 100.000 reseñas y no malas. Tiene una media de 4,7. Una locura. Veremos si se merece la fama o no, ¿eh? Ya tenemos por aquí la focaccia. Coge, Iván, por favor, haz los honores. Bueno, Paula ya los ha hecho. ¡Ay! Uy, si esto quema. Yo he pedido griccia. Iván tiene por ahí un polpetti y Paula una carbonara tradicional. Nos falta este por aquí que has pedido. Una cacio y pepe. ¡Wow! Brutal. La pasta está muy buena, ¿eh? Y tenemos por aquí nuestros postrecitos. Tenemos este tiramisú, la presentación muy bonita, pero es pequeño. Y la panna cotta. ¡Oh, guau! ¡Qué cremosidad, macho! Oh. Ese Ivancito que le encanta. ¡Mamma mía! ¡Oh! ¡Qué cremosidad! Guau, a ver, prueba eso. ¿Cuál está mejor? Este, tiramisú. Ya hemos salido de aquí de Tonnarello. Para nosotros el top ha sido carbonara top 1, cacio y pepe top 2, luego la polpette y por último la griccia. Y todo esto por un total de 80 euritos. Está súper bien. Pues nada, Paula, vamos de Pasedici. No tenemos ni idea de qué plaza es la que tenemos aquí a mis espaldas. Estamos de camino a otra plaza muy bonita. Como podéis ver, en este vídeo no puedo hacer de guía porque no tengo ni idea de dónde vamos, ni cómo, ni por qué. Pero estamos en el río, que da un poquito de ascos. El río está gris, una fonda. Un poco sucio. Oye, pero tiene un rollazo. Pero bueno, el puentecito es muy mono. Estamos dejando atrás el barrio de Trastevere. ¿Y a dónde vamos, Paula? Ya lo veréis. Joder, como le gusta hacerse de rogar. Ellos son Zipi y Zape. Saludar. Estamos en la plaza de Campo di Fiori. Pero bueno, Paula nos va a contar algo más interesante, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Esta plaza en la Edad Media era un prado, por eso tiene el nombre de Campo di Fiori, y luego también era una plaza donde hacían ejecuciones públicas. Buen sitio para visitar, pues. La verdad que la estatua muy bonita. Me puedo imaginar que en un buen día y sin mercado esa plaza puede ser bastante buen sitio para, no sé, hincar rodilla, por ejemplo. Marea la cámara. Estamos en la Piazza Navona y Paula nos va a contar. Pues esta plaza era el estadio de Domenico, creo que se llamaba, si no me equivoco. Tiene una forma alargada porque esto antes era una plaza para hacer competiciones atléticas.
Fijaros, quitando las obras, pero qué pasada de piazza. Tengo por allí la iglesia de Sant'Agnès in Agone y la fuente de Bernini. Fijaros qué pasada de fuente, pero es que la verdad que la plaza es espectacular. Entre la iglesia, las dos fuentes y el resto de edificios que la rodean, es que es espectacular. Hemos entrado ahora a la iglesia de Sant'Agnès. Yes. Mirad qué pasada de techos. Es muy pequeñita, solo para entrar y verla. Creo que vale la pena. Me parece una absoluta locura. Es que esta gente sí que sabía lo que se hacía, ¿eh? Pro tip, si es tu primera vez en Italia, hemos encontrado un convenience store que tenía los vasitos estos famosos de hielo. Buenísimo. Pero mi bebida favorita en el mundo mundial es el agua San Pellegrino con gas. Pero tienen esta gama de bebidas con sabor y esta de sabor naranja. Es como una Fanta sin azúcar con una tacita de estas de hielo. Oh, después de caminar un buen rato, ¿sabe? A gloria bendetta. Sí, la verdad que refresca, ¿eh? Encima así, para cambiar un poco de sabor, que no se agüita. Seguimos por estos caminitos, estas callecitas súper chulas. Vamos de camino al Panteón Romano. Vamos, esto es la primera reacción. ¿Estás ready? Sí, sí. Vamos a ello. Hola. ¡Qué puta locura! Estoy literalmente llorando. Dios mío. Es enorme, ¿eh? Es increíble. Wow, quitando el bar este, que está aquí al lado, que molesta bastante. Es que de verdad que la plaza es increíble y no solo bueno, es que la fuente es monumental, o sea, no os hacéis a la idea del tamaño que tiene esto y es que de verdad que es que no se ve la magnitud, es colosal. Seguimos por aquí admirando iglesias, pero sobre todo admirando, fijaros, esta pedazo de cola, increíble, la cola de gente para hacerse una foto en el espejo. Bueno, pues nada, aquí estamos en la Fontana di Trevi. Si os fijáis, toda la cola enorme, todo eso de ahí es gente, más y más gente. Justo al lado de la fontana, a la derecha, está la fuente de los amantes, que dicen que si los dos amantes beben de la misma agua, estarán juntos para siempre. Y ahora estamos en la Plaza de España. Esta que tenéis delante es la columna de la Inmaculada Concepción. Si os fijáis, todo el pilar es de mármol, excepto esta parte y la parte superior, que es de cobre. Justo aquí tenemos la embajada o el consulado español y allí detrás queda una máscara veneciana. Pero ahora vamos a llevaros a la atracción principal de la Plaza de España porque es enorme. Nos encontramos en Plaza España, pero de Roma. Y tenemos aquí esta obra majestuosa, que ahora Paula nos contará. La fuente que hay aquí simula un barco hundido que es obra del padre de Bernini. Con la propia ayuda de Bernini. Y además la plaza era un punto de encuentro de artistas y poetas en el siglo XVIII y XIX. Y terminamos ya por hoy nuestra ruta por Roma. Antes de cenar, estamos en la Piazza del Popolo. A mis espaldas se encuentran las dos iglesias llamadas gemelas, que parecen idénticas por fuera, pero no tienen nada que ver la una con la otra. Y justo al otro lado se encuentra el obelisco, que es traído de Egipto. Esta plaza originalmente era la entrada principal de Roma, por eso también tiene un arco enorme. Has contado que el obelisco tiene más de 3.000 años y que viene de Heliópolis, como bien tú has dicho, de Egipto, y que además en esta plaza era la entrada principal de Roma y es donde se hacían también las ejecuciones públicas, y que las iglesias, que parecen iglesias gemelas, No son iguales por dentro. No son iguales por dentro. ¿Y dónde vamos a cenar? Bueno, ya lo veréis, porque hacen pizzas y pasta, pero tenemos hambre de pizza.
Bueno, y como veis, vamos a cenar ya. Estamos en este restaurante, se llama Mariuccia. Hemos hecho un poquito de cola, pero tenemos por aquí la croqueta de patata con porchetta y mozzarella. Y por aquí un supplí que está relleno de arroz, ragú y mozzarella. Vamos a probarlo y luego viene el plato fuerte. Pero está muy bueno, ¿eh? Tiene un ligero toque de arroz a la cubana. El crujiente de fuera. Espectacular, ¿eh? Attenzione, pedazo de margarita, mirad el cornichone. Esta es una pistachosa, la clásica mortadela, pistacho y mucha mozzarella. Este pedazo de croquet de patata con jamón cocido. Y esto es la misma que la pistachosa, pero doble de masa. Con ricota, ¿no? No sé, pero tiene una pintaza todo. Bueno, chicos, y ya hemos terminado de cenar. La verdad que nos hemos puesto las botas, ¿eh? 4 pizzas, entrantes y tenemos aquí el ticket. Un total de 82 euros para 4 personas. Una media de 20-25 euros. Está súper bien. Sales a reventar. Nosotros nos hemos pasado. Y hasta aquí. Vamos al apartamento y a descansar, que mañana toca un día muy duro. Buongiorno per la mattina. Y arrancamos, nos vamos al Vaticano. Bueno, ya hemos llegado a la Basílica. Primero tenemos la entrada al museo. A la Basílica se puede entrar gratis si quieres hacer cola. Si te quieres saltar la cola, ir por la cola rápida, puedes comprar la entrada, reservar tu hora. Y luego pues está la zona del museo. Puedes hacer... recomendable es hacer las 2 visitas. Yo de pequeña solo hice la Basílica. Y bueno, pues estáis oyendo las campanas, así que es hora de girar la cámara. ¡Wow! Piazza San Pietro. ¿Primeras impresiones? Impresiona más el Panteón, porque sí es verdad que como lo ves más cerca y porque está como en una plaza más pequeñita aquí, y por eso quizá la sensación que te da es de que es más majestuoso. Pero vamos a ver lo que esconde dentro el Vaticano, ¿no? Para sorprendernos. Ya hemos superado la cola, aunque tengas reserva, tienes que hacer una colita. Nada, yo creo que llevamos como mucho 10 minutitos perdidos, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Paula, ¿dónde se reservan las entradas? En la web oficial. En la web oficial del Vaticano. Aseguraos. Aseguraos de reservarlas en la web oficial del Vaticano. Fijaros, esta pedazo de entrada, es que es una locura, el muro romano, y tengo muchísimas ganas. Bueno, ahora sí, estamos dentro del museo. Hay mucha gente que solo viene por la Capilla Sixtina, pero bueno, vamos a ver qué más nos ofrece el Museo Vaticano. Qué locura de mármol. Me lo llevaría para mi casa sin saber quién es. Y estamos aquí en el torso de Belvedere del siglo I, Apolonio. Fijaros en el detalle de esta escultura. El músculo es impresionante. Una locura. Pero es que fijaros en la sala donde está. Buongiorno Marche, come stai? Fijaros qué locura, la estatua de Hércules. Estamos en la sala del óculo. Por ahí antes caía agua hasta este gran cáliz. Y todo relleno de estatuas de dioses. Y justamente Hércules es una estatua de... ¿era bronce? Sí. Estatua de bronce. Esto debe medir, ¿qué? 3 metros la estatua del siglo II. Increíble, o sea, una cosa del siglo II que sigue así, intacta, es preciosa, además le toca toda la luz del ventanal y es espectacular.
estamos aquí en la Capilla Sixtina, que os dejaremos unas imágenes espectaculares de cómo es por dentro. No le hace justicia. Como siempre, no es lo mismo verlo en persona que con cámara. Nos cuenta aquí nuestra superguía oficial que el señor Miguel Ángel pintaba de techo, lo pintaban tumbado para poderlo reflejar bien. Y mirad qué pasada, ¿eh? Techo. Bueno, hemos hecho un mini parón después de estar andando y visitando el Museo del Vaticano, que la verdad tiene cada obra de arte espectacular y la Capilla Sixtina brutal. O sea, cómo hace años se pudieron hacer esas cosas y sin la tecnología de hoy en día, que eso es importante, ¿sabes? Estamos ya en la Piazza de San Pedro, las columnas, la basílica, el obelisco, aquí en todo el medio. Y fijaros, la cola es inmensa, incluso si hemos comprado entradas, todo eso es cola, da casi la vuelta a mitad de la plaza, aunque nos dicen que eso es poco. Sí o sí, os recomendamos comprar entradas porque aproximadamente con entrada tendrás que hacer unos 40 minutos de cola, sin entrada cuenta al menos 2 horas. Ahora sí que sí, entramos en la basílica. Pietro. Wow, es que fijaros la altura de las columnas, que... Nos hemos venido a comer aquí a Angelos, que está tan solo 5 minutos del Vaticano, y mirad cómo empezamos. Nos han servido como bienvenida este surtidito, este salami casero de la spianata romana con pan de masa madre y aceite de aquí también de Italia. Y ahora veréis los platazos de pasta que nos hemos pedido. Y aquí tenemos los platazos. Aquí la gente se ha cogido 3 carbonaras, pero yo... Mira esto, que tiene un pintón que te cagas. Y yo, para pedir algo diferente, me he cogido la matriciana. Ahora probaremos y luego os diremos qué nos ha parecido. Ya hemos salido de Angelo. Este ha sido el total de la cuenta. No se ve. Perdón. Este ha sido el total de la cuenta, 91 euritos. Si pagáis en cash, os hacen un 10% de descuento. Como resumen final, los precios un poquito más elevados, pero también estás justo al lado de Vaticano. Gracias por recordármelo. Sí que es verdad que la carbonara falla un poco la pasta, ¿eh? Ahí todo se ha dicho. Pero si venís aquí tenéis que pedir sí o sí la matriciana, que está espectacular. Pero bueno, la verdad, recomendable. Nos hemos ido a este súper famoso sitio que se llama Two Sizes, que tienen 4 o 5 tipos de tiramisús de 2 medidas. Una pequeña y una grande. La pequeña 3 euros, la grande 4. Esta es la grande, para que veáis. Vamos a probar qué tal, porque tienen mucha fama. No es muy grande, ¿no? Nah. No es el mejor. No está malo, tampoco, por 4 euros. Aquí están comiéndose mi gelato, que he cogido canela y pistacho siciliano, receta del papá de la chica que nos ha atendido. Bueno, y la verdad que está súper bueno y la chica es súper amable. 6 euros, está súper bien porque he pedido el cono este especial con chocolate. Y Paula se ha cogido uno normal de 2 bolas también, 4 euros, o sea que de precio está súper bien. Está ya a la entrada del Trastevere. Bueno, y después de un pequeño descansini, vamos a hacer la cena. Estamos aquí en nuestro barrio, el Trastevere. Hay un ambientazo. O sea, si vienes aquí con amigos y te gusta un poquito el ritmillo, este barrio es ideal. Hemos elegido este, que es la Nannarella, y la verdad que... Bueno, media horita de cola. Tenéis que ser un poquito pacientes y prever que hay gente.
venir prontito y tendréis mesa antes. Hemos estado, ¿cuánto rato? ¿Una media horita? Media horita. Tiene 50.000 reseñas, 4,7 en Google. Y vamos a probar su carbonara, a ver si está a la misma altura que su competencia. Tenemos por aquí los entrantes. Tenemos esta mozzarella de búfala con parma, que es el jamón este italiano. Y por aquí una focaccia de romero. Oh, sí. Tenemos por aquí unas polpetti, unas albóndigas que hemos pedido. Y viene con unas patitas y unos grelos. Y hemos por aquí pedido una pinza romana, que la masa es más fina, es más crujiente. Y esta es la crostini con jamón y mozzarella. Por aquí los chicos han pedido la fungi con queso y champiñones. Y esta que era, Paula, una 4 formaggio, una 4 quesos. Terminamos con el mismo postre. Sí, que sepáis que Nanarella, el mismo restaurante Que tonarelo. que Tonarello. Pero el servicio, un 0. Sí, la verdad que más de 3 horas, pero bueno, qué duro, tío, está. Encima. Esto está helado, Pero la galleta está Seca. como si no estuviera húmeda, ¿sabes? Como si lo habrían puesto ahora. Y ya hemos salido de Nanarelas. Este es el ticket, no sé si se ve muy bien. Nos ha costado 99,50, pero la verdad que la atención súper lenta. O sea, ir a Tonarello antes que a Nanarella. Y probar otras opciones porque viene siendo el mismo restaurante. Nosotros no lo sabíamos, pero os hemos hecho el favor a vosotros. ¿Te quieres casar conmigo? Es bonito. ¿Cómo se pone? Quita. Ya. Quítale esto. ¿Le va bien? No, es grande. ¿Muy grande? No, pues nada, eso se arregla después. Venga, una lagrimilla. Aquí termina nuestro segundo día en Roma, con los pies muy muertos. Tenemos los pies fatal, los 4. Pero bueno, el adoquín, si tienes que venir a Roma, tienes que traer calzado exclusivamente para Roma. Muy, muy, muy cómodo y apto para adoquines. No sé si sketchers de esas raras o algo. Aquí termina el día. Mañana tenemos cosas muy chulas, aunque tenemos poquito tiempo porque ya se acaba esta cosita así rapidinchis. Así que aquí nos despedimos por hoy. Buenos días por la mañana de nuestro último día aquí en Roma. Nos vamos a ver la Fontana de Trevi, a ver si no hay tanta gente. Incluso son las 7:30, normalmente dicen que si vas a las 6 no hay cola. Y luego vamos a ver el Panteón. Y aparte, los primeros domingos de cada mes son gratuitos, así que eso que nos ahorramos. Para gente menor de 25 cuesta 2 euros el Panteón. Para viejas como la Piluca, vale 5 euros, que tampoco es mucho, pero bueno. Nos vemos en un rato. Bueno, ahora sí que sí, hemos llegado a primera fila y sin cola a la Fontana di Trevi. Son las 8 de la mañana, hay bastante poquita gente. Ese señor está contento porque ha valido la pena. Es que fijaros qué maravilla. Dicen que esta es la fuente de los enamorados y que si los dos bebemos a la vez, estaremos juntos para siempre. Papas enteras, Sí, la verdad te mojas todo. Bueno, y en el camino de la Fontana di Trevi hacia el Panteón, que por fin vamos a visitar, nos hemos encontrado aquí con el templo de Adriano. Mirad qué pasada. Es que impone tanto. ¡Guau! Por debajo no hay nada, la verdad que no sé ni si se puede visitar, pero es que mirad estas columnas, no se ve la magnitud. Esto deben ser 15 o 20 metros de altura, si no más. No soy muy buena con medidas. Parece que la cosa se mueve. Hemos llegado al Panteón y había una cola de... Fijaros, la cola llega por el callejoncito este. Debe haber cuánta gente en la cola. 1000 personas. Como esto es gratis hoy, pues es lo que hay. Y ayer no pudimos entrar porque había misa. La cuestión es que ya por fin vamos a entrar al Panteón. A la tercera va la vencida. Y ya estamos dentro del Panteón y curiosidades sobre esta tremenda infraestructura. Tiene casi 2000 años, es más antiguo que el Coliseo, todavía no se ha reformado. El agujerito de arriba mide 9 metros de diámetro y nos cuentan que cuando llueve también cae agua, pero hay desagües invisibles. ¿Sabréis encontrarlos? Porque nosotros no. Por último, esto era un templo para los dioses. Flipa, ¿eh? Brutal. Muy impresionante.
Bueno, vamos a desayunar en este sitio al que tenía muchas ganas de venir. Se llama Slow Café. Y fijaros la pinta, la vinoiserie es una locura. Este señor se ha pedido una tostada y aparte tienen specialty coffee. En este canal no se puede empezar el día sin café. Este señor se ha pedido un latte y un maxi cappuccino. Es el doble, literalmente el doble. Tenemos por aquí el croissant. Tiene muy buena pinta, pero no es un croissant, es un cornet. Y este es el especial de la semana, relleno de tiramisú. Qué pintaza tiene esto, por favor. Tiene pinta. Un momento de atención para este crujimiento. Un sabor a mantequilla. Es que es muy difícil elegir entre todo lo que tienen, ¿eh? Pero se descubre el pastel. Está bueno, ¿eh? Porque tiene el toque amargo. Sí que el chocolate me parece como una mezcla entre café y chocolate. Y la parte del chocolate a mí no me acaba. Pero está bueno, ¿eh? Y aquí tenemos la torre de pizza de jamón curado. Parece como un tipo de lacón con queso. Vamos a probar eso. Está muy bueno, ¿eh? Va muy cargado, ¿eh? Y aquí tenemos la cuenta que nos la han traído, un total de 24,70 €. La verdad que de precio está súper bien. Nos hemos puesto las botas. A unos 10 € por persona, la verdad que es súper bien. Son especialistas aquí en hojaldrados, pero brutales. ¿A ti qué te parece la toast? Está muy buena. Pues eso. Bueno, y vamos ya de camino al Coliseo, pero fijaros, hemos hecho una pequeña paradita porque es que todo es precioso, todo tienes ganas de mirarlo, todo, hay ganas de pararse, pero bueno, no podemos, no tenemos tanto tiempo, pero fijaros, esto sí que 100% valía la pena. Mirad qué pasada de ruinas. Y nada, por ahí ya de fondo, el Coliseo romano. Vamos a ello. Si te lo estás planteando, coge ese billete a Roma, esta es tu señal. Bueno, y ya hemos llegado al Coliseo. Teníamos a estos dos señores haciendo la cola. Mirad qué locura. Obviamente, como la entrada es gratuita, hoy domingo pues hay una cola que da miedo. Pero bueno, acabamos de oír una curiosidad muy interesante. ¿Cuánto creéis que costaba la entrada al Coliseo en su día? Y la respuesta es... Era free. ¡Gratis! Bueno, ya estamos dentro. ¡Niños! ¡Qué emoción! Sorry, soy yo la única friki, ¿no? Bueno, pues eso. Esto tiene que ser espectacular. Hostia, es la gente que hay, ¿eh? Pero madre mía. Madre mía, yo tengo la teoría de que esta gente era muy alta, ¿eh? Porque las escaleras son súper empinadas. ¡Ostras! Ya hemos visto todo el Coliseo y nos hemos sentado a comer a un sitio que se llama Comenaborta. Vamos a probar la carbonara. Bueno, y vamos a comer. Por aquí tenemos la carbonara clásica de Comenaborta. Paula ha pedido por ahí la carbonara tartufata. El señorini se ha pedido los gnocchis con fondue de formaggio. Y yo me he pedido estos pedazos de tagliolini, lo llaman, con ragú de ternera de la nonna. Y bueno. Bueno, pues ya hemos salido de Comenaborta, que nos hemos estampado ¿Pero qué pasó? cuatro platos de pasta. Nos ha salido a 81 €. La verdad que muy bien. Yo la pondría en el top 2 de carbonaras que hemos comido, ¿eh? Bien de precio y sales a reventarte por unos platazos. Si te venís a Italia, apuntaos a este restaurante y darle un buen likecito al vídeo. Bueno, y como siempre hemos apurado un poquito de más en la sala VIP, así que ahora nos toca correr un poquito hasta la puerta de embarque. Esperamos que os la hayáis pasado muy bien con nosotros aquí en Roma, en nuestras aventuras, y os esperamos en el próximo vídeo, así que dale like, suscríbete si todavía no lo estás, y nos vemos en nuestro próximo vídeo.